Bienvenidos, queridos alumnos. Soy el profesor Alberto Calle. El día de hoy vamos a trabajar con la cinemática y vamos a ver las características de un movimiento denominado el MRU. ¿Correcto? Bien, primero hablemos un poquito del movimiento. ¿Qué es moverse? ¿Mm? ¿Qué es moverse? Un cuerpo se mueve cuando cambia de lugar, pero respecto a un observador, porque puede ser que ese mismo cuerpo no esté cambiando de lugar respecto al observador A y sí esté cambiando de lugar respecto al observador B. Entonces ese mismo cuerpo puede ser que se mueva respecto a A y que no se mueva respecto a B. ¿Te das cuenta? O sea, depende de la referencia. Entonces vamos a ir analizando esos detalles. Bien, entonces entramos a la cinemática. A la cinemática. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento mecánico de los cuerpos. Estudio del movimiento mecánico de los cuerpos. ¿Correcto? Bien, cuando se habla del movimiento mecánico de los cuerpos hablamos del cambio de posición. Justamente lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces para eso se requiere de un móvil, ¿ya? Se requiere de un móvil que es aquel cuerpo que va cambiando de lugar. Por ejemplo, acá tenemos el móvil, por ejemplo, podría ser esta mosquita, mira, ¿ves? Que va cambiando de lugar, ¿no? Pero para su análisis siempre se necesita de un observador, ¿ya? De un observador, el cual va a tener asociado un sistema de coordenadas x, y. Acá se encuentra el observador, chicos, y acá está el móvil. Entonces, si el móvil va cambiando de lugar, se dice que tiene movimiento y a esto se le llama un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Para poderse ayudar del movimiento, para poder analizar ese movimiento, este observador también requiere de un cronómetro o reloj. Entonces, estos tres elementos van a formar parte del sistema de referencia. ¿Cuáles son esos tres elementos? Un sistema de posicionamiento, x, y en este caso, un sistema temporal, que sería el cronómetro reloj, y también el observador propio, pues, ¿no? Quien está analizando. Entonces, estos tres elementos forman parte justamente del llamado sistema de referencia. ¿Eh? Bien, a la curva que describe el móvil se le llama la trayectoria. Y acá te voy a comentar lo siguiente. Por ejemplo, la trayectoria puede ser pues una trayectoria recta, o sea, rectilínea, o curvilínea. Curvilínea. Mira, por ejemplo, una trayectoria rectilínea, lo menciona el movimiento propio, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Te das cuenta? O movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué cosa está mencionando? La trayectoria. ¿Está bien? La trayectoria. Movimiento curvilíneo también hay, ¿no? Es una curva cualquiera, ¿no? Y hay curvas específicas. Por ejemplo, dice movimiento elíptico, ¿no? Entonces la curva es una elipse. Movimiento parabólico, la curva es una parábola. ¿Ah? Entonces lo indica justamente el movimiento. Nosotros vamos a hablar de los movimientos rectilíneos, ¿no? O sea, por ejemplo acá, un móvil que se mueva a lo largo del eje X, por ejemplo, ¿no? El móvil que se mueve a lo largo del eje X. Entonces a cada ubicación se le llama posición. Acá, por ejemplo,
está la posición inicial. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está la posición inicial. ¿Ya? Y, ¿no? Después de un cierto tiempo, digamos que estuvo avanzando hacia la derecha, se encontrará en otra posición, ¿no? Le podemos llamar final, no hay problema. ¿Está bien? No significa que ahí se va a quedar, sino que es el final del análisis que estamos realizando, ¿no? Acá, por ejemplo, el cronómetro marca 0, es el inicio, y acá el cronómetro, que le hemos denominado con T', marca un tiempo T. ¿Está bien? Esta es la posición en el instante de tiempo T. Y hay una magnitud llamada el desplazamiento. Ese desplazamiento se refiere al cambio de posición, ¿no? Al cambio de posición. Por ejemplo, acá el desplazamiento se referiría a la posición final, menos la posición inicial. Ese sería el desplazamiento. ¿Está bien? Esta magnitud se le llama desplazamiento. Observa que el desplazamiento solo depende de las posiciones, inicial y final. No depende de la trayectoria, ¿no? Por ejemplo, tú puedes llegar de un punto A un punto B de diferentes formas, ¿no? Digamos, tú puedes ir de A hacia B así, ¿no? En línea recta. Puedes ir de A hacia B así también, o puedes ir de A hacia B así. De tal manera que en todos los casos vas de A hacia B. Pero entonces, las trayectorias son diferentes. Claro que sí, las trayectorias son diferentes, pero el desplazamiento es el mismo. ¿Ven? El desplazamiento es de A hacia B. ¿Te das cuenta? Es el mismo. ¿Ya? Entonces son conceptos que tenemos que manejar, ¿no? Las distancias que recorrió en las diferentes trayectorias son diferentes, pero el desplazamiento es el mismo. Ahora, el movimiento que va a llevarnos a nosotros el día de hoy es el llamado MRU. ¿De qué se trata el MRU? ¿De qué se trata el MRU? Mira, el MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Se le llama así porque el cuerpo se mueve en línea recta y su velocidad permanece constante. No necesariamente horizontal, puede ser también vertical o en un plano inclinado, pero sin cambiar su movimiento, sin cambiar su rapidez. ¿Está bien? Sin cambiar su rapidez. ¿Ya? Esa es la característica del MRU. Por ejemplo, digamos que el móvil va viajando así. Mira, siempre hacia la derecha, ¿ya? Y ocurre que en tiempos iguales recorre distancias iguales. Mírale, si eso pasa, si el móvil se mueve en línea recta en una sola dirección y en tiempos iguales recorre distancias iguales, entonces sí hablamos de un MRU. Acá la velocidad va a ser constante. ¿Ya? La velocidad va a ser constante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo analizamos este movimiento? Lo analizamos en un cierto intervalo de tiempo. Todos los movimientos siempre se analizan en un cierto intervalo de tiempo, en un cierto tramo también le puedes llamar, ¿no? Intervalo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasó después de 2 segundos? ¿Qué pasó después de 5 segundos? ¿Qué pasó después de medio segundo? Es un intervalo de tiempo, ¿no? Es un tiempo transcurrido en que sucedió algún cambio de la posición. Entonces, mira, ¿qué sucede acá? El móvil acá se va a mover en línea recta. ¿Ya? El móvil se va a mover en línea recta. Digamos que acá está el móvil. Ahora, este móvil va a cambiar de lugar. Va a cambiar de lugar. ¿Vale? Conforme transcurre el tiempo.
Entonces, para un cierto intervalo de tiempo delta de t, que por comodidad lo voy a llamar t simplemente, ¿ya? Delta de t, habrá recorrido una cierta distancia d con una cierta rapidez v. Con una cierta rapidez v. Esa rapidez no cambia. Esa rapidez es constante. Entonces, esta distancia se puede determinar como el producto de la rapidez por el tiempo. Estamos analizándolo en términos escalares. La distancia recorrida es la rapidez por el tiempo. Esto de acá es la rapidez constante. La rapidez constante. Claro, acá surge una pequeña pregunta, ¿no? Profe, ¿será lo mismo velocidad que rapidez? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Una velocidad es una magnitud de tipo vectorial. Eso significa que tiene módulo y tiene dirección. Entonces, en cambio la rapidez es la magnitud de esa velocidad. Por ejemplo, te digo, mira, estuve manejando a 100 kilómetros por hora. Puede ser que estuve manejando en línea recta, puede ser que estuve manejando en una curva, ¿sí o no? Eso es rapidez constante, 100 kilómetros por hora. ¿Y cómo sería, profe, velocidad constante? Bueno, para decir la velocidad ya tendríamos que indicar una dirección. Por ejemplo, yo tendría que decir, estuve manejando a 100 kilómetros por hora en la dirección norte 37 grados este. ¿Te das cuenta? Entonces ya la cosa cambia porque ya hay una dirección, ¿sí o no? Y cuando ya hay una dirección, entonces ahí sí ya es una velocidad. Acá en términos escalares estamos hablando de la rapidez. Observa que esta rapidez es constante. Y observa también, esta es la forma práctica, ¿no? Seguramente algunos los hacen con triangulito, ustedes lo deben haber visto seguramente de varias formas, ¿no? Pero mira, al ser la rapidez constante, implica que estos dos son directamente proporcionales. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que un móvil viaja con 10 metros por segundo, ¿ya? 10, le pongo 10 nomás. Y llega hasta acá, ¿está? Esta distancia, digamos que llega en un tiempo t. Esta distancia, ¿cómo la puedo expresar? La puedo expresar así, 10t. ¿Te cuenta? 10t. Ya, esa distancia la puedo expresar como 10t. ¿Correcto? Profe, si la rapidez fue 20, bueno, entonces esta distancia sería igual a ¿qué? A 20t. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso es la forma práctica, es indicar que la distancia es directamente proporcional al tiempo que ha transcurrido. Bien, borramos acá. Acuérdate de eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Mira, observa que tenemos tres elementos: la rapidez, la distancia y el tiempo. ¿Cómo está expresado en el sistema internacional? La rapidez está en metros por segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos, ¿verdad? Estas son las unidades del SI. Esto es lo que nos dice que debemos trabajar en el sistema internacional. Pero a veces ustedes habrán escuchado hablar de ¿qué? De las horas, en lugar de metros, de los kilómetros, y por ende acá de los kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que entre ellos hay equivalencias, pues. Por ejemplo, entre las horas y los segundos, ¿qué podemos decir? Que una hora son 3600 segundos. Claro, porque si tú te acuerdas, pues una hora tiene pues 60 minutos, ¿no? Una hora son 60 minutos y cada minuto es 60 segundos, ¿te acuerdas? Por eso sale la equivalencia. Entre los kilómetros y las horas, un kilómetro es equivalente a ¿qué? A 1000 metros. A 1000 metros.
Y entre los kilómetros por hora y los metros por segundo, 1 kilómetro por hora es equivalente a 5/18 metros por segundo. Listo. De repente esa relación es la menos conocida, ¿no? Por ejemplo, cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Es la menos conocida. Mira, digamos que yo te digo, un móvil viaja con 72 kilómetros por hora. A ver, una observación, mira, ve, convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ve? Entonces yo agarro y coloco lo siguiente. Rapidez igual a 72. ¿Ve? Pero fíjate, esta parte que dice kilómetros por hora lo voy a reemplazar. ¿Por qué lo reemplazo? Mira acá, kilómetro por hora que es igual a todo esto, ¿sí o no? O sea, esto es 5/18 metros por segundo. De acá, 72 entre 18 es 4. 4 por 5, 20. 20 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Te das cuenta? O sea que la rapidez se puede expresar se puede pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Ya? Esto es la relación formal, digamos, escalar, ¿no? Que ustedes normalmente conocen. Ahora, también hay una ecuación de posición, que de repente es menos conocida, pero que es importante que ustedes la manejen, porque en San Marcos sobre todo suelen preguntar de este tipo, ¿no? Vamos a conocerla, no es nada del otro mundo, y vamos a conocerla. Ecuación de posición. Ecuación de posición. Mira, voy a colocar una recta numérica. ¿Ve? ¿Te acuerdas la recta numérica? Esta, mira, ¿ve? Acá vamos a señalar en esa recta, digamos que sea el eje X positivo. Por acá está el eje X negativo, ¿sí o no? ¿Ve? Ya. Tú sabes que hay una posición donde el X vale 0, ¿no? X vale 0. A ese punto se le llama el origen de coordenadas, ¿verdad? Es el origen, ¿no? El origen. X0. ¿Sí? Ya. Pero un móvil que se está moviendo a lo largo de la horizontal puede estar en cualquier lugar. Puede estar en la parte positiva o en la parte negativa. ¿Sí? Digamos que esté acá, ¿ya? Entonces, cuando mi cronómetro marca 0, el móvil está acá. Entonces, esa posición se le denomina la posición inicial. Mira, no hay que confundir con el origen, ¿ah? La posición inicial es el lugar donde está el móvil cuando el cronómetro marca 0. En cambio, el origen es propio, o sea, siempre está ahí, pues, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ven? Siempre está ahí. Es la posición inicial. Ya, digamos que ese móvil se está moviendo hacia la derecha. Va cambiando el lugar conforme el cronómetro sigue pasando, ¿sí o no? ¿Ven? Y en cierto momento se encuentra en esta posición. X sub t. Acá tu cronómetro marca t. Por ejemplo, si el cronómetro marcara 5, este sería X sub 5. Si el cronómetro marcara 3, este sería X sub 3. ¿Qué cosa va a ser X sub t? Ese X sub t sería la posición del móvil en el instante t. ¿Eh? En el instante t. La posición del móvil en el instante t. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando el móvil se mueve a velocidad constante, si es para la derecha, acá viene un signo, mira, si es para la derecha se considera más, si es para la izquierda menos. ¿Eh?
O sea, se dice que la velocidad es positiva cuando el móvil se mueve para la derecha y la velocidad negativa cuando el móvil se mueve para la izquierda. Entonces, la posición en el instante t. Mira, esta posición va cambiando. Conforme él va avanzando, la posición va cambiando. ¿Sí o no? Luego, se cumple lo siguiente. Que la posición en el instante de tiempo t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo transcurrido. ¿Está bien? Por el tiempo transcurrido. De esa manera, nosotros podemos identificar la ecuación, esto se le llama la ecuación de posición. ¿Está? Ahí llegamos a la ecuación de posición. ¿Qué cosa es x sub 0? Dime qué cosa es x sub 0, la posición inicial. ¿Qué cosa es b? La velocidad. ¿Está bien? Que si es positiva es para la derecha y si es negativa es para ¿dónde? Para la izquierda. ¿Correcto? Bien, a ver, por ejemplo. Mira, ve, digamos que tenemos acá, sea x igual, a ver, x igual a ver, ponemos así, menos 100 más 20t, más 20t. Determine dos puntos, a ver, uno, ¿ya? Uno. La posición inicial y la velocidad. ¿Está bien? Y la velocidad. Y dos, a ver, el instante en que pasa por el origen. ¿Ya? Por el origen. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿cómo sería para nosotros esta solución? Mira, lo que tenemos que hacer es comparar con la expresión. Pues. ¿Ve? Es comparar con la expresión. Colocamos de la siguiente manera. Colocamos primero la ecuación. X igual a menos 100 más 20t. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? En el problema. Ahora, ¿qué nos dice la ecuación de posición? Nos dice que la x es igual, mira cómo viene, x sub 0 más la velocidad por el tiempo t. Entonces, lo que tenemos que hacer acá nosotros es comparar. Y comparando, ¿qué cosa podemos deducir? Es fácil, ya mira, compara acá, ¿qué es lo que puedes deducir? Que x sub 0 es menos 100, ¿eh? Y también puedes deducir que la velocidad es más 20. Positivo, ¿no? Positivo. O sea, gráficamente, ¿qué vemos gráficamente? Mira, acá está el eje X, positivo, ¿ya? Por acá estará el origen. Vamos a suponer para que veas el origen, ya acá está el origen. ¿Correcto? Ahí está el origen. ¿El móvil dónde está? El móvil está acá. ¿Está bien? El móvil está acá. Esto es menos 100. O sea, está a la izquierda. ¿Te das cuenta? Está a la izquierda. ¿Ves? Y la velocidad es más 20. O sea que se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Positiva, pues, ¿no? La velocidad es más 20. Así. Eso es lo que me está diciendo. ¿Te das cuenta? Entonces ya tendríamos la posición inicial y la velocidad. Posición inicial y velocidad. Ahora, el instante en que pasa por el origen, ¿cómo podríamos hacer nosotros para averiguar esto? A ver. ¿Qué significa el origen? Significa que x es igual a 0, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese es el origen. Entonces, como nosotros ya tenemos la ecuación, mira, ¿cómo es la ecuación? La ecuación es así, ¿no? X igual a menos 100 más 20t. Entonces,
reemplazo acá, mira, ¿ven? Reemplazo 0 igual a menos 100 más 20t. Y de acá ya pues pasa al otro lado, mira, ¿ve? Despejando cuánto sale t. 5 segundos. O sea que cuando el cronómetro marque 5 segundos, porque mira, acá el cronómetro marcaba 0, ¿sí o no? Acá es el inicio, ¿no? Entonces él va avanzando para la derecha, mire, cuando el cronómetro marque 5, va a pasar por el origen. ¿Te das cuenta? Bien, chicos, tenemos entonces acá nuestro marco teórico que nos va a servir para los problemas. ¿Está bien? Ya, muchachos. Bien, chicos, continuando con los problemas, ya hemos visto nosotros la forma de cómo se debe estar aplicando, ¿sí o no? Ahora vamos a ver una serie de problemas donde vamos a llegar a profundizar un poco más con respecto a este tema. Ya sígueme a ver. Vamos a ver la pregunta 4, te voy a dejar la pregunta 3 para que tú intentes resolverla. Mira, la pregunta 4 te da toda una serie, ¿no? Un poco ya que se ve un poco más complicada, ¿no? Vamos a ver qué tanto puede, ¿no? Te asusta un poco, ¿no? A ver, te da esta expresión, W es igual a ver, B, K menos C, K elevado al cuadrado sobre D por E, K menos F, y todo esto elevado a la seno de 37 grados, ¿verdad? Seno de 37 grados. Pero la técnica que hemos estado aplicando al comienzo, ¿te acuerdas? Ya, es lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Dice, hallar F. Entonces F está acá, lo ubicamos, lo marcamos con asterisco. Siempre que lo vayas a marcar, puede ser que exista doble, tú lo marcas todo, ¿verdad? Si es de varias veces, lo marcas. Si B es altura, puntito. C es masa, puntito. ¿Eh? E es fuerza, puntito. E es fuerza. ¿Ya? Entonces te piden F, te dan E, te dan B y te dan C. ¿Eh? Ahora, ¿cómo podemos llegar nosotros a la solución de ese problema? Bien, tenemos lo siguiente. Mira, primero voy a fijarme en estos dos. Estos dos están restando. ¿Eh? Esos dos están restando, entonces voy a aplicar el principio de homogeneidad. Aplicamos el principio de homogeneidad de los dos. Como esto es una resta de dos términos, entonces los dos términos tienen que ser dimensionalmente iguales para que se pueda cumplir esa resta. O sea, B por K va a ser igual a C por K elevado al cuadrado, pero dimensión. O sea, lo tenemos que encerrar entre corchetes. ¿Ve? Ya está. Ahora, de acá tú te das cuenta que un K y un K del otro lado se van a ir. ¿Ve? Pero B está marcado con puntito, entonces B es dato. Entonces vamos a ver, ¿qué cosa era B? B era altura. Esto entonces es L. L va a ser igual a C. ¿Ve? ¿C está marcado con puntito? Sí, sí está marcado con puntito, mira, ¿ve? Entonces hay que reemplazar C. Busquemos, ¿qué cosa era C? A ver, ¿qué cosa nos dice que C? Es masa. Entonces acá le pongo la M, ¿ve? Y acá te queda K. ¿No? Un K se fue. Pasa al otro lado, sería LM a la menos 1. Eso sería K. ¿Correcto? Ya conocemos quién es K. Eso es lo primero que hemos podido detectar. Segunda observación. Ojo, cuando te dan una expresión no es que tú vas a resolver todo. Si puedes coger partes, extraer partes y mostrar, pues, que sacar soluciones de ahí. Ahora, nos vamos a fijar ahora en esta otra resta, mira, acá. ¿Ya? Esto era lo primero que hemos visto y ahora esto es lo segundo. Ya lo segundo. Puedes notar que hay una resta. Entonces voy a volver a aplicar
el principio de homogeneidad. Mira, ve, EK dimensión va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de F. ¿Te das cuenta? Dimensión de F. EK igual a F. ¿Eh? Pero E está marcado con puntito, entonces como E está marcado con puntito, a ver, E es fuerza. E es fuerza. Entonces, este E que es fuerza sería M LT a la menos 2 por K, pero K lo acabo de encontrar. Mira, ve, K es L M a la menos 1 y esto va a ser igual a F. ¿Qué es justamente lo que estamos buscando? Mira, ahí está marcado con asterisco. Justamente lo que estamos ahí tratando de encontrar. De acá, el M con el M a la menos 1 se va, L con L, te queda L al cuadrado por T a la menos 2. Esa sería la dimensión de F. ¿Correcto? Bien, entonces acá tendríamos nosotros nuestra respuesta ya. Porque lo que nos piden es la dimensión de F, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Está bien? Muy bien. ¿Mejor? ¿Te diste cuenta que uno puede ir extrayendo partes del problema? Extraes, mira, ves, si hay restas o sumas, los puedes igualar y vas obteniendo resultados. O sea, no es que tú veas un problema grandazo y agarres, tienes que resolver todo. No, esto no es álgebra. ¿Eh? Es física. ¿Ya? Tienes que ir analizando parte por parte. Lo que tengo miedo. Bien. Entonces ya como ves, los problemitas se tornan algo más interesantes, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la pregunta 5. En la pregunta 5 tenemos la siguiente observación. Tenemos omega elevado al cuadrado por el seno de 30 grados va a ser igual, te dan esta expresión, mira, x sobre la raíz cuadrada de 3 por t elevado al cuadrado. ¿Ven? Por t elevado al cuadrado y más a menos i sobre pi por z. Así, ¿no? Pi por z. ¿Correcto? Muy bien. Veamos entonces. A ver. Datos. Dice acá. En la siguiente expresión dimensionalmente correcta, tal, donde omega es la velocidad angular, ya tenemos la velocidad angular, que es omega, donde A es aceleración, ¿qué más? Y T es tiempo. Mira, ve, T es tiempo, acá hay un T es tiempo. Te dan omega, te dan T, te dan A. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Te piden encontrar X por Y por Z. X, Y, Z. La dimensión. ¿Está bien? La dimensión de X por Y por Z. Bien. Bueno, tenemos varios elementos para buscar. Mira, tenemos que buscar X. Tenemos que buscar Y. Y tenemos que encontrar Z también. ¿Te das cuenta? A ver, hay varias opciones, pues, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes notar acá que acá hay una resta, acá hay una suma de este término con este término, acá hay una igualdad, ¿no? De estos otros términos. Entonces, uno tiene que jugar de acuerdo a lo conveniente. Por ejemplo, lo que está marcado con puntitos son datos. Y tú te puedes dar cuenta acá, mira, fácilmente, de que acá tienes un dato y una incógnita. Entonces vas a decir, primero voy a jugar con esa parte. ¿Está bien? Principio de homogeneidad. Como es una resta, implica que la dimensión de A y la dimensión de I son iguales, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Dimensionalmente los dos son iguales. Ahora, pero A está marcado con puntito y era dato. A ver, si no te acuerdas, no me acuerdo que era dato, era aceleración. Entonces, acá simplemente reemplazamos, ¿no? Aceleración, LT a la menos 2. Y esto va a ser igual a la dimensión de I. ¿Correcto? Eso va a ser igual a la dimensión de I. Eso es lo primero.
Ahora segundo. Hay que buscar otras opciones. A ver, segundo. Me voy a fijar en lo siguiente, mira, ve. Acá intuitivamente tú te puedes dar cuenta que raíz de 3 se va a ir porque es un número. Te vas a dar cuenta que el seno se va a ir. Entonces, yo creo que puedo aprovechar esto de acá, mira, ve. Esta igualdad. Como estos términos son iguales también, dimensionalmente, entonces yo voy a aprovechar estos dos. O sea, yo diría, de acuerdo al principio de homogeneidad, para toda la expresión, yo tengo esto, mira, ¿ve? Omega al cuadrado, omega al cuadrado, dimensión, igual, mira, observa, igual a la dimensión de x sobre t al cuadrado, dimensión. Ya esto yo sé que al momento de tomarle la dimensión se va a ir, pues se va a ir. Por eso yo no lo pongo. Igual, este más se convierte en igual, pero dimensión. Pero acá viene un problema. Profe, ¿cuál la pongo? ¿A menos i lo escribo? No, escríbele cualquiera de los dos porque la resta de los dos es cualquiera de los dos. Entonces no hay ningún problema. Tú simplemente le pones a. Tú simplemente le pones a. Ya está. Sobre pi por z. Dimensión. Ahí está. Ahora sí, a ver. Sabemos que esto es dato. Sabemos que esto es dato. Sabemos que esto es dato. Y estos de acá, mira, ve, son incógnitas. Tanto el x como el z. Entonces tengo acá varios términos. Mira, tengo el primer término 1, tengo acá el término 2 y tengo acá el término 3. Entonces la idea es comenzar a igualar. Como te puedes dar cuenta, del término 1 nosotros conocemos, mira, date cuenta pues, ¿no? El omega, ya lo conocemos. Entonces yo creo que nos conviene igualar 2 con 1. O 1 con 2, ¿no? 1 con 2. A ver, vamos haciendo esa igualdad. 1 con 2. A ver, ¿quién era omega? Omega era, ¿dónde estamos? A ver, omega es velocidad angular. La velocidad angular es t a la menos 1. Entonces, si esto lo elevamos al cuadrado, esto va a ser igual a ¿quién? A x dimensión sobre t al cuadrado. Y nos dice que t es tiempo. Por lo tanto, sería t al cuadrado. Acá te queda t a la menos 2, pasa al otro lado t al cuadrado, te queda t a la 0, o sea 1. Por lo tanto, la dimensión de x es 1. Ya tengo la dimensión de x, mira, es 1. No es que es t a la menos 2 por t a la 2, te sale t a la 0, o sea 1, pues, ¿no? Listo, ya conozco x. Ahora, ¿qué me va a convenir? Mira, ve. Yo creo que 3 con 1 también, mira, o 1 con 3. 1 igual a 3, ¿ya? 1 igual a 3. A ver, en 1 tengo t a la menos 1, t a la menos 1 elevado al cuadrado. T a la menos 1 elevado al cuadrado, igual a, pero a es conocido. A ver, ¿qué cosa era? Aceleración, dice, ¿no? Aceleración, o sea, esto es LT a la menos 2. Pi se va, porque pi es un número. Z, ahí está, Z. La dimensión de Z. La dimensión de Z. De acá esto te queda t a la menos 2. Si acá te queda t a la menos 2 y al otro lado tengo t a la menos 2 se va, entonces sería que z es igual a ¿quién? Es igual a L. Ya tenemos z. Ya tenemos z. Entonces, esto lo que vamos a hacer es ver lo que nos piden. ¿Qué cosas nos piden encontrar? Mira, de acuerdo al enunciado, te piden encontrar la dimensión de x por la dimensión de y por la dimensión de z. Entonces hay que escribir cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, la de x, a ver, ¿dónde está la de x? Acá está, mira, ve. Acá está la de x. ¿Cuánto es? 1. 1 por la de y. ¿Cuál es la dimensión de y? Lt a la menos 2. Lt a la menos 2. Y la de z, que es L. O sea que esto finalmente, ¿qué es lo que te queda? Te queda L al cuadrado por t a la menos 2. Esa va a ser nuestra respuesta. Esa sería x por y por z. ¿Ya? Ahí está, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Muy bien.
Ahí tenemos entonces otra solución interesante, ¿no?, de este tipo de problemas. Bueno, vamos a seguir analizando. Siempre tú tienes que estar pues chequeando acá que es las dudas que puedas tener, volverla a revisar, ¿no?, para que quede un poco más claro lo que estamos compartiendo acá, ¿no?, contigo. Bien, chicos, vamos a la pregunta 6. La número 6. Dice, si la ecuación indicada es homogénea, ¿cuál es la ecuación? Dice acá, una más uni igual a IPEN. IPEN, ¿no? Así. Esa es la expresión, ¿no? Tal que U es energía. Tal que U es energía. Mira, U es energía. Acá hay un U, le pongo puntito. Acá también hay un U, le pongo puntito. R es radio. ¿Dónde está la R? R es radio. Bueno, acá no hay R, ¿eh? Acá no hay R. ¿Está bien? No hay R. De repente habría que anotar ese dato. Mira, ve, R es radio. Un radio es una longitud. Entonces lo pongo como un dato exterior. ¿Está bien? Entonces las dimensiones de Perú será, o sea, a ti te está preguntando cuál es la dimensión de esta palabra. Perú. ¿Cuál es la dimensión de Perú? Ahí está. Y lo único que nos da de dato acá es U, nada más, y R. ¿Te das cuenta? ¿Cómo llegamos con esta expresión a Perú? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos llegar a Perú? A ver, hay que pensarlo un poco, ¿no? Si yo quiero llegar a Perú, yo necesito P. ¿Por qué P? Porque Perú, mira, está conformado por P, la R que es dato, y la U que también es dato. ¿Sí o no? Porque está marcado con un puntito. U, ¿qué cosa era en nuestro problema? U es energía, dice. Entonces lo que necesitamos es P. ¿Eh? Nos hace falta P. Bien, ¿y cómo podríamos llegar a P? A ver. Yo creo que, a ver, si tú aplicas el principio de homogeneidad, como acá tienes una suma, escucha, como acá tienes una suma, escucha acá, mira, entonces esta suma se convierte en ¿qué? En igual. Pero para que tú lo conviertas en igual, le tienes que poner los corchetes, ¿sí o no? Le tienes que poner los corchetes. ¿Está bien? Acá también, esto es sin igual. ¿Ya? Eso también es igual. Ahora bien, tienes acá el término 1, el término 2 y el término 3. ¿Qué te convendría? A ver, 1 con 2, 2 con 3, 1 con 3, ¿cuál? ¿Cuál te conviene? ¿Ya? ¿La viste? Date cuenta, pues. Acá está la I y acá está la N, que sobra. Y acá está la I y acá también está la N. Entonces me conviene 2 con 3. ¿Está bien? Porque si yo igualo 2 con 3, 2 igual a 3, ¿qué es lo que va a pasar? Mírame. Al igualar 2 con 3, lo que va a pasar es que el N de un lado se va con el N del otro lado, el I de un lado se va con el I del otro lado. Entonces me queda solamente U, pero U es energía. O sea, ml2 t a la menos 2 va a ser igual a ¿qué? Y acá, ¿qué es lo que te quedó? P. Te quedó P, a la dimensión de P. Ya tengo P, ya tengo P. Ahora sí, ya puedo juntar la palabra. Mira, ve, Perú. La dimensión de Perú
lo puedo expresar como la dimensión de P por la dimensión de R por la dimensión de U. ¿Sí o no? Entonces acá esto sería la dimensión de P, pero la dimensión de P es M, L2, T a la menos 2, por la dimensión de R, pero R es L, por la dimensión de U, pero U era energía, o sea M, L2, T a la menos 2. ¿Qué es lo que te va a quedar? M con M, M al cuadrado. ¿Está bien? De acá el L, mira, ve, L, L y L. Cuadrado, 1, 2. L a la 5. ¿Está bien? L a la 5. Que se vea mejor. L a la 5. Y T a la cuánto? A ver, T a la menos 4. T a la menos 4. Que hay menos 2, ¿no? Menos 4. Esa sería la dimensión de Perú. M al cuadrado, L a la 5, T a la menos 4. El orden puede cambiar, ¿no? En las respuestas el orden puede cambiar, eso no hay ningún problema, ¿no? Yo lo puedo escribir porque son productos acá, ¿también? Son valores que se están multiplicando, así que no habría ningún problema con eso. ¿Se entendió? Tenías que buscarle nada más, ¿no? Buscarle, es curioso ahí, ¿eh? Muy bien. Seguimos. A ver, nos dice lo siguiente, mira, esta pregunta también. Dice, si la siguiente expresión es dimensionalmente correcta, hallar x menos 3y. Mira, no dice, el problema no dice hallar la dimensión de x menos 3y, dice solamente x menos 3y. ¿Y por qué dice x menos 3y? Porque son números, ¿no? Porque son números, ¿ya? ¿Está bien? Por eso dice x menos 3y, porque si no diría la dimensión de x menos 3y. Ahora, vamos a la expresión que nos dan. Nos dice f es igual a b elevado a la x por a elevado a la menos i por v elevado a la x. ¿No? Esto debe ser z, ¿no? Ah, no, el primero es z, ¿no? b elevado a la z. b elevado a la z, a elevado a la menos i y v elevado a la x. Donde F es presión, mira, no porque diga F siempre va a ser fuerza, no vayas a creer eso, ¿no? Tú tienes que leer y tienes que asegurar lo que dice acá. Dice F es presión, donde B es fuerza, mira, B es fuerza, dato. A es volumen, ¿ven? No decir, es área, no, volumen, dice acá. Y V es longitud. ¿Ya? Acá quedó clarísimo lo que te estaba diciendo. Tiene que decir qué cosa es. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Si tengo esta expresión, nosotros sabemos que para mantener la igualdad puedo tomar dimensión de ambos lados, ¿sí o no? A ver, no vayas a reemplazar F fuerza, no, dice qué cosa. Dice que F es presión, entonces se reemplaza con presión. Recuerda ahí M, L a la menos 1, T a la menos 2. Esto va a ser igual a B, B es fuerza, entonces esto es M, L, T a la menos 2, pero esto está elevado a la Z, ¿está bien? A la Z, por A, pero a ver qué cosa es A es volumen, volumen es L al cubo, y esto está elevado a la menos I, por V, pero V, que era V, a ver, longitud, L elevado a la X, ¿no? Longitud. Mira, son términos diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Hay que operar M elevado a la Z por L elevado a la Z por T elevado a la menos 2Z por L elevado a la menos 3I. Recuerda que esto multiplica cada uno, ¿no? Por L elevado a la X. Y acá sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo mismo. Vamos ordenando acá M elevado a la Z
por L. Mira, acá hay 3 L's, ¿ah? Mira, 1, 2, 3. Bases iguales, exponentes se suman. Z menos 3i más x. Y por t elevado a la menos 2z. Hay un solo t, mira, acá, L. Nada más, menos 2z. Ahora sí tengo mlt. Y acá también tengo m elevado a la 1, L elevado a la menos 1, T elevado a la menos 2. Ya, entonces con esto nosotros ya podemos, fíjate, ya podemos ir igualando, ¿no? ¿Qué es lo que te conviene? Mira, te conviene los exponentes de m. M1, mz. Entonces, ¿qué cosa puedes concluir? Que z es 1. ¿Está bien? Eso es lo que puedes concluir. Ahora vamos igualando los de t. ¿Está bien? Vamos igualando los de t. A ver, acá dice menos 2 y acá dice ¿qué cosa? Menos 2z. ¿Eh? Z es igual a ¿qué? Z es igual a 1. Ah, bueno. Bueno, acá teníamos z y acá z. Bueno, sale lo mismo, ¿no? Bueno, estamos comprobando en todo caso, ¿no? ¿Está bien? Comprobando. Pero acá vamos a tener que igualar los exponentes de L, ¿no? Los exponentes de L, a ver, ¿qué dice acá? Menos 1, y ¿qué dice acá? Igual a z menos 3i más x. ¿Ve? Pero el z vale 1, ¿sí o no? Mira, lo hemos comprobado por dos lados ahí, ¿no? Z vale 1, si este vale 1, entonces al pasar al otro lado sería menos 2. Menos 2 sería igual a menos 3i más x. ¿Ve? ¿Qué te parece si yo lo multiplico por menos 1 a cada lado? Entonces esto se convierte en ¿qué? En más 2 y esto va a cambiar, ¿sí o no? Esto sería 3i, no es necesario multiplicarlo. Mira, creo que ya tenemos nosotros acá la solución sin cambiar nada. Mira acá. Solamente voy a cambiar el orden, nada más. Esto de acá, mira, x, lo escribo primero, menos 3i. ¿Eh? No hay problema, ¿verdad? Y acá, ¿qué cosa es? Menos 2. ¿Qué cosa te pide el problema? ¿Qué cosa te pide el problema? Fíjate acá, x menos 3i. ¿Y acá qué es lo que tienes? X menos 3i. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Menos 2. Esa será la respuesta. ¿Ya, muchachos? Entonces, yo sé que los ejercicios a veces son un poquito tediosos, ¿ya ven? Porque, como les decía, es matemática, ¿no? La parte, esta es matemática aplicada un poco a la física, pero hay que saber un poquito de álgebra. Para esta parte sí hay que saber un poquito de álgebra, ¿no? Si no, te vas a confundir fácilmente, ¿no? Si no sabes un poquito de álgebra. Vamos a ver un ejercicio más. Si hay cositas que de repente no has volado un poquito, es por la parte algebraica, ¿no? Debes de reforzar un poco tu conocimiento de álgebra, ¿ya? Debes reforzarlo un poco, ¿está bien? Resolvemos este problema y ahí quedamos, ¿ya? Veamos, a ver. Mira, también se ve algo fastidioso el problema, ¿no? Se ve con bastantes detalles, a ver. Dice lo siguiente, a ver. K por el logaritmo de xt más yv, ¿eh? Más yv igual a elevado a la x por y sobre z. Así. Ahora dice, sabiendo que esa expresión es dimensionalmente correcta, encontrar las dimensiones de z. La pregunta es la dimensión de z. ¿Qué información nos da? T es tiempo. Lo marcamos con un puntito, ¿ya? V es velocidad. ¿Dónde está V? Acá está V. Juntito también. Y A es presión. A es presión acá. Listo. Presión. ¿Está bien? Bueno,
A ver, ¿qué cosa podemos hacer nosotros? ¿Qué cosa podemos hacer? Bien, vamos pensando a ver qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Sería interesante encontrar los valores de X e Y. X e Y. Vamos a verificar acá esta expresión X por Y sobre Z, dice, ¿no? Voy a ponerlo acá. X por Y sobre Z. Un poco más grande para que se vea. ¿Ya? Bueno, X, T, Y, B y K. A ver, lo primero que podemos notar acá es estos términos, ¿no? Estos términos. Mira, ve, acá hay una suma de dos. Entonces, si yo me fijo en esto, yo podría decir de que X por T dimensión va a ser igual a Y por V dimensión. ¿Eh? Pero también, yo sé que aparte que son iguales, están dentro de unos logaritmos. ¿Eh? Por lo tanto, cada uno de ellos tiene que ser números. ¿Sí o no? Obvio, pues. Porque yo, si voy a sumar dos términos que me van a dar un número, cada uno de ellos es un número. ¿Eh? Cada uno de ellos tiene que ser un número. Entonces, si cada uno de ellos es un número, su dimensión es 1. Entonces lo que hago acá es reemplazar xt igual a 1. O sea que la dimensión de x por t, pero t es dato, y t ¿qué cosa es? No vayas a pensar que siempre que diga t es tiempo, ¿no? La mayoría de casos sí, pero no siempre, ¿no? Tiempo igual a 1. Por lo tanto, la dimensión de x es t a la menos 1. Mira, ya tengo x. ¿Eh? Y ahora, si yo igualo él con él, mira, ve, y por v. ¿Qué cosa era v? V era velocidad. Lt a la menos 1. Esto es igual a 1. Por lo tanto, y va a ser igual a L a la menos 1 t. L a la menos 1 t. Ahí está. Muy bien. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo. Nos fijamos en esto. ¿Qué es lo que nos dice esa expresión? Esa expresión nos dice que x por y sobre z dimensionalmente es 1. ¿Eh? Dimensionalmente es 1. X es t a la menos 1 por y. ¿Eh? Por y, mira, acá tengo x, pues. Acá tengo y. ¿Eh? Que es l a la menos 1 t. ¿Eh? X es t a la menos 1. Y es l a la menos 1 t. Sobre z, dimensión, que no lo conozco, es 1. De acá sale z, ¿sí o no? De acá va a salir la dimensión de z, porque pasa a multiplicar. Mira, ve, si acá yo tengo t a la menos 1 y acá tengo un t, me queda l a la menos 1. ¿Ya está? Ahora, ¿qué nos piden? ¿La suma? No. Nos piden solamente z, o sea que esta sería, ¿qué cosa? La respuesta. ¿Eh? La respuesta sería l a la menos 1. ¿Quedó claro, muchachos? Espero haberles ayudado en todo esto.